Aquí estamos en este talk, en este coloquio de los Villanueva Showing, dentro de este festival de este año, que por cierto es la 10ª edición, con lo cual, por un lado, tengo que agradecer que me hayan invitado, no solo a estar en el jurado, estaba en todas las ediciones de los Villanueva Showing Awards, con sus diversos nombres, sino también a que me inviten a este coloquio, que es el último, si no me equivoco, de este año, sobre un tema precioso como es la animación. Por cierto, este año han participado más de 1000 cortometrajes en el festival. Estas semanas próximas saldrán los resultados, entre ellos varios de animación muy buenos, que yo creo que van a tener premios gordos. Los que están al jurado lo puedo decir. Y han venido de todos los lados, de Rusia, Ucrania, Irán, Bangladesh, Costa Rica, Colombia, Sri Lanka, Kazajistán. O sea, ha habido cortos de todo el mundo que hablan mucho también de la riqueza y de las nuevas miradas que hay en el cine, no solo de animación, sino de todos los estilos, porque no es un género de animación, como vamos a ver, supongo, con dos grandes profesionales de la animación, que además hemos estado comentando antes que efectivamente vamos a tocar aquí, no solo por su trayectoria personal, sino también familiar, casi todos los ámbitos del cine, de la industria del cine, porque nos acompaña Marisa Román. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Que no sé, yo creo que nos hemos conocido antes, pero todavía no lo sabemos porque, claro, yo a tu marido le entrevisté cuando era supervisor de animación de Tarzán, nada menos. Uno de los mejores animadores, si no el mejor animador español de la historia, pues desde luego el que más alto ha llegado en Disney como supervisor de animación de personajes, Sergio Pablos, con el que fundaste, después de haber trabajado en Disney en el ámbito del marketing, lo cual es muy interesante también tu perspectiva de promocionar las películas, ¿no? Y con él fundaste SPA, Sergio Pablos Animation, unos estudios con los que habéis trabajado este año con una película que algunos seguíamos desde hace mucho tiempo con muchísimo interés, Klaus, además con animación tradicional, con también, y con un exitazo en su exhibición internacional con premios magistrales. Vamos, el elenco de premios de Klaus es bastante largo, como el de la siguiente, pero en la última actualización que yo tengo, por supuesto, la nominación al Oscar, casi histórica para el cine español de animación. Aún no histórica, porque antes yo creo que estuvo también Trueba. Estuvo nominado también Trueba. Pero el BAFTA, impresionante que lo ganasteis. Y sobre todo, como comentábamos, los premios Annie, que muchos de los que nos escucharán sí que los conocen, porque son los premios, digamos, del ámbito de la animación, 7 nada menos, que fue una maravilla, ¿no? Y sobre todo, además, que estás ahí al frente de toda la trayectoria de estos estudios, que habéis hecho trabajos para otras productoras, pero que habéis sacado este proyecto vuestro, que además es histórico por la recuperación del 2D y porque habéis metido a Netflix entre las productoras, con todo lo que hace referencia al streaming, ¿no? Y luego nos acompaña también Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas. Igual, que efectivamente su mujer se dedica a estudiar lo que él hace, porque su mujer es profesora de Historia del Cine Animación, con una tesis además sobre el cine animación de Cruz Delgado, otro de los históricos del cine español. Y entonces todo lo que vamos a hablar aquí lo va a estudiar finalmente Pilar Diévenes, a la que mando un abrazo desde aquí. Y te doy también a ti la enhorabuena porque habéis competido juntos en el Goya, te llevaste esto al Gata al Agua en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, del que soy presidente también. Además, con una película estupenda, Buñuel, en El laberinto de las tortugas, que muestra otro aspecto del cine que va muy en tu línea, o sea, de ampliar el cine de animación, todo lo que se pueda también en cuanto a las edades posibles. Cine para adultos, que te habías triunfado con Arrugas. Es interesante en tu, perdona que te lo diga porque me ha hecho gracia, que cuando en tu biografía dices, he producido 10 películas, de las cuales 7 son de animación, pero está Arrugas, Memorias de un hombre en pijama, y luego tus debuts, que son potentes también, e históricos en el cine de animación español, como El bosque animado, El sueño de una noche de San Juan, El lince perdido. O sea que tenemos aquí un panorama espléndido de gente que sabe mucho y que además ahora tienes una faceta que mucha gente también conoce y otros no, como asesor de industrias audiovisuales en la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Con lo cual llegas también, digamos, al apoyo del ámbito público a un sector tan importante este año para el cine español como ha sido el cine de animación. Entonces, yo quería que nos contaseis así, porque yo creo que más o menos he abierto casi todos los temas de lo que podemos hablar, la experiencia de este año con modelos de financiación que os decíais antes y de producción distintos, pero complementarios. Si te parece, que empiece
Marisa, y que cómo ha sido la experiencia con Klaus, que todos hemos seguido con tanto interés, y luego que Manuel nos cuente la suya. Pues la experiencia con Klaus ha sido muy enriquecedora y sobre todo ha sido diferente de lo que veníamos haciendo hasta el momento. Nosotros crecimos de ser un estudio de servicios o de creación de ideas originales que luego nosotros vendíamos a productoras, pero no hacíamos en nuestro estudio. Entonces, la diferencia con Netflix es que, bueno, creyó en nosotros a la hora no solamente de crear la idea, sino también de producirla internamente. Entonces, siempre quisimos hacerlo en España, es decir, nuestro estudio estaba en España, lo único que tuvimos que hacer es crecer desde un estudio boutique, 20-40 personas, hasta 300 que hemos sido, sin contar el tema de outsourcing, o sea, han intervenido unas 700 personas en la película. Entonces, a nosotros tener línea directa con Netflix, el ser capaces de desarrollar nuestro propio proyecto, de producirlo, de no tener, digamos, trabas creativas, de Sergio ser el director, el guionista, la persona que tiene esta idea en la cabeza, pues la verdad es que ha sido, en ese sentido, ha sido fácil. Luego también está restringido por temas de presupuesto y temas de tiempos. Entramos no con mucho tiempo para terminar la película. Ya le he dicho que por favor no vuelva a pensar en películas de Navidad, porque sí o sí se tienen que estrenar en Navidad y no podemos comprar más tiempo. Entonces, no ha sido fácil en el terreno de la producción, pero sí ha sido fácil en el terreno artístico. Además, era una idea que tenía muy madura desde hacía mucho tiempo Sergio, y que además él la ha peleado a muerte, y yo creo que en ese sentido es una película muy madura, tanto narrativa como visualmente. O sea, en ese sentido, a pesar de los límites y de tiempo, de costes y de todo, pues ha quedado una película muy creativa y muy elogiada por la crítica en todo el mundo. O sea, en ese sentido... Creo que la primera vez que Sergio tiene la idea de Klaus, o que da forma a la idea de Klaus, fácilmente puede ser hace 8 o 10 años. Hubo un momento en el que intentamos vender a las major, con lo cual él pues se da una vuelta por Estados Unidos, muestra lo que es el pitch de la película. A todos les encantó la película, pero había un problema, que era una película de Navidades. Y el miedo a competir con Disney o con Pixar de una película de Navidades era lo que siempre les frenaba. Y nos decían, sí, es muy buena, pero es de Navidades. Y es justamente lo que Netflix buscaba, competir con Disney o con Pixar. Y entonces, claro, nos vino pues de perlas. Nos diga, pues nada, pues si vosotros la queréis, pues aquí está. Pero sí, hace bastante tiempo que Sergio le dio vueltas a una historia desde otro ángulo para contar una historia del hombre que se convierte en mito. Manuel, tú eres especialista en meterte en jardines difíciles, ¿eh? Porque ya Rugas era un proyecto difícil, ¿eh? O sea, ahora que desgraciadamente con el tema del coronavirus ha estado tan de moda la residencia de ancianos, tú llevas ahí esa película, adaptación de una historieta gráfica bastante conocida, pero luego te metes con Buñuel en el rodaje de Las Urdes. O sea, desde el punto de vista, ha debido costarte vender bastante la idea y, sin embargo, ha sido un éxito también como Klaus en todos los sentidos, de premios, que eso no los he dicho, pero habéis tenido el premio del cine europeo, si no me equivoco, al mejor largometraje de animación, o por lo menos estuvisteis nominados de Goya, pero ¿lo ganasteis o no lo ganasteis? Ganamos. ¿Ganasteis? Lo ganamos. Esto quiero decir que estamos hablando de 3 películas francesas. 2 películas muy históricas del cine de animación. Y en tu caso, con un tipo de animación también, digamos low cost, desgraciadamente como hay en España, pero muy bien articulada, con un guión de primera fila, muy bien doblada y con unos elogios también muy grandes de la crítica internacional, ¿no? Un buen año este, ¿verdad? Sí. Sí, hombre, yo creo que es un año muy relevante, digamos, pero vamos, el mérito yo creo que es de Sergio y de Marisa por haber levantado Klaus. Digamos que en tanto Arrugas como Buñuel, el laberinto y las tortugas las financié muy rápidamente, también porque hubo que dimensionarlas para la realidad española y por eso tienen unos presupuestos contenidos, con una animación contenida, pero vamos, Arrugas se financió en 5 meses y Buñuel, el laberinto de las tortugas en 7. Por tanto, yo lo que no dejo de reivindicar es el mérito de Sergio y de Marisa de haber logrado levantar una película como Klaus en España y además queriendo hacerla en España. Es
son complementarias, una animación más art house y una animación familiar. Siempre digo que una es un poco patinaje artístico y otra es fútbol, es decir, se pueden hacer siempre que las ajustes al mercado que tienen, ¿no? Y, por ejemplo, se da la casualidad de que ha habido parte del equipo que ha trabajado en Buñuel y luego pasó a trabajar en Klaus. O sea, estas películas... Te lo iba a comentar, que mucha de la gente que vosotros utilizasteis para vuestra película han terminado trabajando en la nuestra, lo que quiere decir que son Claro. profesionales, claro. Sí, pero que en la nuestra empezaron mucha gente que fue incluso su primer trabajo, un 47% de mujeres, por cierto. Y yo creo que estas películas con un presupuesto más contenido pues te permiten buscar directores. Yo siempre normalmente trabajo con primeros directores y en este caso yo cuando doy clases siempre digo que las películas familiares tienen que ser en 3D, en animación por ordenador, a no ser que las haga Sergio. Que entonces pueden ser en 2D porque obviamente otra cosa que tampoco nos damos cuenta es de la figura de Sergio fuera de España. O sea, y luego también reivindicar lo histórico de la Noche de los Annis, donde ganaron 7 frente a todas las majors y eso, ¿no? Yo he estado en los Annis con Arrugas acompañando a Sergio hace muchos años, cuando estuvo nominado por Río. Por Río. Ajá. Por Río. Y yo me parece que era, ¿no? Sí, cierto. Y yo veía como la gente se acercaba a Sergio y eso es muy, muy de agradecer. Y es una persona que es un gran director, un gran animador y una persona muy generosa. Pero yo creo que es un año en el que, digamos, ha sido muy bonito. Y también creo que, digamos, lo ideal sería que continuara y que lográramos una industria de la animación. Ahora mismo no estoy produciendo, pero yo creo que estaba bromeando antes de entrar diciendo que Sergio es nuestro Paco Fernández Ochoa, que ha ganado la medalla de oro y que lo que sería necesario es que hubiera un planado para la industria de la animación en España para intentar confirmar todas estas buenas sensaciones, ¿no? De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo porque hay talento. O sea, lo triste de la situación es que hay talento. O sea, hay talento español que desgraciadamente, no digo todos porque nosotros estamos aquí, pero hay mucha gente que tiene que decidir irse fuera y trabajar para otros estudios. Entonces, si tenemos los creativos, tenemos la gente de producción, tenemos la infraestructura, lo único que hacer es un pequeño empujón desde un punto de vista también desde industria o desde las altas ciudades para atraer a este tipo de películas también aquí, ¿sabes? O sea, yo tenía, ¿cuántos éramos? Pues casi un 60% de gente que me he tenido que traer de fuera para hacer Klaus. Entonces, también dame incentivos, dame algún tipo de ayuda para que yo pueda traer estas producciones aquí, para que a mi cliente le resulte interesante hacer estas películas. Entonces, el ratio quería que fuese al revés, un 60% de españolas, un 40% de extranjeros. Marisa, voy a meter una cuña porque yo creo que damos así otro dato también para no centraros solo en vuestras películas, que son las estrellas de este año. Tenemos el fenómeno Tadeo Jones, que ha sido muy importante en los últimos años del cine de animación. La popularización de este personaje, Light Boss, que es un estudio pequeño, y Enrique Gato, que es una bellísima persona, le dolía, me decía en una entrevista que le duele que cada vez que hago una película tengo que cerrar el estudio, porque voy tan ajustado de presupuesto que no puedo mantenerlo con publicidad o con otras. Dice, es una lástima que no me den más holgura, porque claro, en Estados Unidos se quedan alucinados de la calidad de animación de Klaus o de Tadeo Jones por el dinero que ha costado. Y yo creo que falta un poco de generosidad. Y ahora me decís, dentro de estos modelos de financiación cada vez más globales, por parte de algunos financiadores, o sea, televisiones, el Estado, la ayuda del Estado, cómo se podría articular, ¿no? Y luego, quería saber un poco también la entrada de Skydance en España, con John Lasseter, que ha comprado Skydance, los estudios Ilion, autores, por cierto, de la película, yo creo, más cara del cine de animación español, como fue Planet 51. ¿No? Del cine español. Esto es, del cine español, probablemente, es verdad, no solo del cine de animación. Con estos datos, ¿cómo veis que debería actuar la administración pública, las televisiones,
necesitamos, como tuvo Pixar en su día, un fundador de Apple para poder tirar para arriba? ¿O Creo que hay miedo. O sea, el inversor privado en España es muy complicado, es muy... No se atreven. Es decir, hay un cierto miedo a la hora de invertir en lo que es un proyecto que está todavía sin desarrollar. O sea, nosotros tuvimos muchísima suerte. En aquel momento en Antena 3 estaba Mikel Lejarza. Mikel creyó en nuestro proyecto y gracias a Mikel, que lo vio en un estado embrionario, fuimos capaces de poder hacer el teaser de Klaus. Entonces necesitamos a más gente que no solamente sean ejecutivos, pero también un poquito creativos. De lo que es el, pues no sé, pues gobierno, yo más que ayudas pediría lo que son los tax rebates, es decir, es descuéntamelo, bájame los impuestos en esto. O sea, que la persona que venga aquí solamente tenga que pagar un 10, un 12 de impuestos, pero no un 34, no un 40, porque entonces ya no somos competitivos. Hombre, ahora hace 2 semanas se ha anunciado que han subido las desgravaciones fiscales a un 30% el primer millón y a un 25% el segundo millón, y se ha subido el tope, que antes eran, no sé si 2 o 3 millones, a 10 millones. Entonces eso, ahora mismo yo creo que España sí que está en el tablero y es algo a aprovechar, ¿no? Y las desgravaciones fiscales es lo que existe en todo el mundo. Y es por la razón por la que, y ahí Marisa nos puede contar, porque Gru, mi villano favorito, no se hiciera en España en su momento, porque fue Francia la que cambió la ley para llevarse esa idea original de Sergio Pablos, ¿no? Ahora ya existen unas desgravaciones fiscales que pueden llegar a 10 millones de euros por película y sin duda hay que aprovecharlo. Exactamente. Y las compañías lo saben ya, porque ya están tanteando diciendo, pues mira, a lo mejor puede ser interesante, pero hay que crear industria en España. Solamente 1 o 2 estudios, lo que hablabas que le pasaba a Lightbox. Si fuéramos más estudios, toda la gente que nosotros empleamos, lo que hacemos es que salta de película en película. Entonces no tendríamos las compañías ni estos grandes parones, porque siempre contaríamos con gente, mientras que una película se está desarrollando, la otra está terminando y la otra está empezando. Y habría una circulación también de trabajadores, de animadores, de artistas, lo que evitaría que también se fuesen fuera. El problema es que es eso, creamos un monstruo enorme y de pronto a los meses, ¿cómo mantienes a 300 personas? Claro, eso Yo creo que... no lo pueden hacer los estudios. Sí, yo creo que con estas desgravaciones fiscales debería ser posible que los estudios pudieran continuar una película después de otra. Y es cierto el mérito de Ilion con Planet 51 y luego trayendo esa película de Paramount, El Parque Mágico, sí, a España. Eso también ha sido otro de los hitos, que también es algo a resaltar. Aparte de la propia UTAD, que completa unos ciclos de formación en animación que ahora son muy completos en España. Yo he tenido la suerte de dar clases en la ECAM, en la UTAD, en ESNE ahora, cada uno con sus peculiaridades, un montón de sitios donde están saliendo profesionales de primera fila, de animación, de la YAU, de story, de todo. Con lo cual, efectivamente, es lo que decía Marisa, que ahora mismo tenemos un potencial humano de animadores que pueden trabajar en todo el mundo. De hecho, alumnos míos están trabajando en todo el mundo. Y además, con unos niveles, no te digo nada de los hermanos Barangel, que han sido diseñadores de personajes. Son de primera fila. Tenemos profesionales, a veces muy poco conocidos, y ya con un nivel de enseñanza técnica muy bueno. No sé en la UTAD cómo habrá influido la llegada de Skydance o cómo va a influir, pero ahí desde luego... Sí hemos empleado a gente de UTAD, pero ten en cuenta que nuestra película es en 2D. La UTAD lo que enseña es mayoritariamente 3D. Entonces también romper una lanza a favor de esas pequeñas escuelas de 2D que son las que realmente me pueden nutrir a mí de gente. Necesitamos de verdad más formación en 2D, porque parece que con Klaus ha vuelto otra vez el 2D a formar parte de la vida de la gente. Y cierto. Bueno, pues también hay que no solamente potenciarlo, sino desde la gente que tiene interés, talento, enseñarles, que estén 2, 3 años aprendiendo animación tradicional. Hombre, y yo creo que en estas películas 2D se ha dado algo muy bonito, y me corrige Marisa si no es correcto, que ha habido una generación que es la que hacía un 2D en una época, pues cuando Sergio era supervisor,
como que desapareció el 2D de calidad y yo lo que he encontrado es profesionales muy jóvenes. Entonces, es muy curioso lo que es ese equilibrio entre... Hay un gap, es decir, nosotros teníamos a gente, como dice Sergio, que los he tenido que sacar casi de los asilos o de la cárcel. En eso Cruz Delgado ha sido siempre muy riguroso, tanto en la CAN como en ESNE ahora sobre todo, insiste muchísimo en la animación tradicional. Su hijo es la base de todo, o sea, realmente para mí es la base. Pero bueno. De hecho, John Lasseter mismo, que tenía la suerte de entrevistarlo, cualquiera de estos, hace poco salió uno de los grandes técnicos de efectos visuales, dice, necesitamos gente que sepa muy bien animar, y eso solo lo hacen los animadores tradicionales, con el acting que les han enseñado, con la capacidad de movimientos. Un tipo que sabe mucha informática y mover, si no tiene conocimientos de dibujo tradicional, es muy difícil que sea un buen animador. Basta ver cómo dibuja a tu marido, vamos, que es un dibujante sensacional. Pero hay un gap generacional, es decir, está esa persona de 50, 60 que hace 20 o 30 años participó en las películas pues, más icónicas de animación y luego hay un gap de unos 20 años. Y ya lo que encuentro es gente de 20 y poco, la mayoría autodidactas, o bien me los tengo que traer de escuelas de animación 2D de toda Europa. Sí. O sea, ¿pero dónde está la gente de 30 y pico, de 40 y pico? No había, porque se hizo un cambio al 3D tan brutal que se abandonó el 2D. Se quedó... Muchos de ellos están fuera de España, porque son alumnos míos de la ECAM, insistíamos todavía en el 2D. Y están trabajando en Europa, en Suecia o en otros sitios. En Irlanda, Hombre, en Canadá. Claro. Manuel, por cierto, hombre, que en tu película hay una productora extremeña, por cierto, ¿no? Que hay un estudio de animación pequeño, ¿no? También. A ver, en nuestra película, para empezar, y hablando del tema anterior, está Manolo Galiana, que es un veterano. Un veterano. Sí, un tío maravilloso, como digo yo, que siempre nos reventaba la media de edad de la película. Y que, digamos, teniendo ya sus años, pues era muy bonito verle con eso, ¿no? También por eso, digamos, cuando se habla de la animación de Buñuel, hombre, no me gusta que hables como animación low cost, porque, digamos, nosotros teníamos que hacer la animación ajustada a ese presupuesto. Es un elogio. Y también es un elogio. Yo prefiero contenida o competitiva, ¿no? Porque... y en este caso sí, el proyecto cuando surgió, digamos, las productoras que había, que eran Signatia y Glow, pues estaban en un estudio allí en Almendralejo, que fue algo muy curioso. Y el director me lo llevé de Londres a Almendralejo, a Salvador Simó, un director extraordinario que empezó como animador 2D, se formó también en Los Ángeles como Sergio Pablos. Y luego pues pasó por animación 3D, pasó por efectos visuales y esto también tiene que ver con otra cosa que decías antes, que yo creo que todos reivindicamos la animación como sencillamente una técnica, no un género, ¿no? Y Klaus es una gran película y Buñuel en el laberinto de los tortugas es una gran película, por eso a mí siempre me hace mucha ilusión cuando, digamos, de tú a tú puedes competir con películas de imagen real. Ahí es muy gracioso porque a veces dicen películas normales, como si las de animación no lo fueran, ¿no? Yo digo, no, digamos, nosotros, bueno, si esas son normales, las nuestras son extraordinarias, ¿no? Y entonces a mí por eso me hizo mucha ilusión, por ejemplo, que Arrugas ganara el guión adaptado frente a Pedro Almodóvar, Benito Zambrano, a Itziar Bollaín en su momento, o que pudiéramos tener los premios en el Círculo de Escritores Cinematográficos, que ganáramos el premio de director novel o el de guión adaptado, cosa que me hizo mucha ilusión. Seguimos con una espinita, y es que en la Academia Española no se reconoce la dirección artística de las películas de animación. Mira, y eso es algo que, vamos, yo creo que en cuanto... Una de las cosas más bonitas cuando vas a ver a Sergio es sentarse a ver los dibujos o visitar ese estudio donde están todos esos diseños maravillosos. Y este año, pues nosotros con José Luis Ágreda o Klaus con Martin y Tomás, pues, y Simon, pues es una pena que eso no se acaba de
ver. Pero bueno, es poco a poco y yo creo que es Habrá algo... que ir siguiéndolo, sin duda. Oye, me mandan muchas preguntas. Hablan de presupuestos. ¿Podéis dar el presupuesto de las películas? ¿Cómo lo habéis financiado? ¿De dónde habéis sacado? ¿Qué habéis podido? Sí. Es un tema difícil porque luego el presupuesto, no sé no, hasta qué punto es exacto, ¿no? Pero... Los presupuestos son públicos. Buñuel estaba en un presupuesto de 1,8 y tuvimos el apoyo de Televisión Española, Telemadrid, Televisión de Aragón, Canal de Extremadura, Movistar Plus. También tuvimos el apoyo de Comunidad de Madrid, Junta de Extremadura, Generalitat Valenciana. Tuvimos el apoyo del Instituto de Cine aquí en España, tuvimos el apoyo de Holanda, con más dinero que el Instituto de Cine de España, por cierto, y tuvimos también el apoyo de Eurimages. O sea que, como veis, en ese tipo de película tienes que ir a todas las vías de financiación. La única institución que nos dijo que no fue el Instituto Catalán el ICEC, que siendo Salvador Simó un director catalán no nos apoyó. Esperemos que le apoyen en la siguiente película que haga, pero el resto la verdad es que nos sentimos muy, muy bien tratados y, por ejemplo, Televisión Española fue determinante, pero las financiaciones obviamente son totalmente distintas. Y siempre cuando se habla de dinero público y se dice, no, hace dinero como los americanos, que no lo hacen con dinero público, pues yo siempre hablo de los 300 millones que se dan en California directamente o de las desgravaciones fiscales que en algunas películas americanas pueden llegar en Estados Unidos a 24 millones de dólares, por ejemplo. Fíjate. O sea que las desgravaciones fiscales existen ahí y tenemos que ser tan competitivos como en otros países. Marisa, en tu caso también tuvo una financiación muy internacional, Klaus, ¿no? ¿Qué presupuesto tuvo? Nosotros la coproducimos con Antena 3, entonces pregúntale a Mercedes si te va a revelar el presupuesto. Gamero, sí. Mercedes Gamero, prefiero que sea Mercedes la que os dé la cifra. La nuestra era un presupuesto medio para Europa, de película europea. Obviamente era bastante más superior a cualquier película de animación española y menos que cualquier película americana. Es decir, estaba en la media de películas europeas. La hemos coproducido con Antena 3, siendo la distribuidora Netflix, con lo cual en nuestro caso no ha habido ayudas, no hemos peticionado ninguna ayuda y hemos elegido este modelo, un modelo pues, de coproducción con distribución única. En streaming. A mí me interesa mucho qué trayectorias han tenido la película fuera de España. Las dos yo creo que han sido muy buenas, la trayectoria. Y eso, en cuanto a recaudación, ¿cómo influye que sea streaming? ¿Cómo recuperáis el dinero si es Netflix? Sois coproductores. Y en el caso de Arrugas también sigue rulando la película por todo el mundo, se sigue viendo. La película sí. Arrugas es la única película española que ha distribuido Ghibli en Japón, cosa que me hizo especial ilusión y todavía tiene los derechos Ghibli en Japón. Qué bueno. Qué bueno. Eso es muy bonito y además yo guardo con mucho cariño las palabras de Isao Takahata sobre la película. Y nosotros en el caso de Buñuel, el laberinto de las tortugas no hay recuperación porque yo creo que en este tipo de películas no puedes tener riesgo, lo cubres con ventas de derechos y las ventas internacionales que hizo Latido, estamos muy contentos porque llegamos a 40 países, pero ya digo, es una película más de nicho que se ha estrenado en cines, en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en China, en Rusia, en México salimos ahora, en Estados Unidos, en Canadá, y obviamente no con el mismo tamaño pero que otras películas de índole familiar. Pero estamos muy contentos, también compró la película el Canal Arte y sobre todo pues nos hizo mucha ilusión también, por ejemplo, en Annecy, el poder ganar el premio del jurado, que afortunadamente lo ha ganado tanto con Arrugas como con Buñuel, el laberinto de las tortugas, ¿no? Y en Annecy pues a mí me hacía mucha ilusión ver toda la presencia de Klaus y recuerdo con mucho cariño cuando presentasteis el teaser allí hace unos años, como Sergio me consiguió meter en una sala atiborrada de joven talento mundial de la animación que estaban absolutamente fascinados ya en su momento por ese teaser de Klaus. Muchas gracias. Nuestro modelo, al ser Netflix la distribuidora, al ser streaming,
las reglas del juego cambian totalmente. Netflix no te da datos de cuánto, lo saben, pero no te los da, de cuántas personas. Te puedo asegurar que han sido muchos millones de personas viendo Klaus, no solamente un clic, sino muchos clics, ¿sabes? Por familia. Lo que sí la hemos tenido que, bueno, si la queríamos presentar a los Goya, obviamente ha tenido que salir en salas, muy poquitos días, no se ha hecho prácticamente publicidad y para presentar a los Oscars se tuvo que sacar en salas durante una semana en Nueva York y en Los Ángeles. Pero el gran negocio de Netflix está en, ¿quieres ver la película? Tienes que unirte a mi plataforma y tienes que verla en Netflix. Lo cual, por otro lado, es muy interesante en cuanto a la promoción del cine de animación español, porque te acaban viendo cientos de millones de personas. En todo el mundo. Y eso es otra historia. Ya desde el punto de vista económico, ya eso es otro modelo de financiación. Y antes decías cómo efectivamente son compatibles ambos modelos. Y habrá que, como son compatibles ahora para el trabajo de crítico, tener que hacer críticas de los estrenos en sala y de los estrenos online. Ahora estamos ya perdidos los críticos de cine, porque hay 40 o 50 estrenos, va a empezar a ver todas las semanas, ¿no? Esta era la pregunta de Carlos. Me pregunta Milagros y otros muchos, porque se ve que tenemos al otro lado un montón de animadores. ¿Qué consejos les daríais a los animadores españoles? Ya ha salido alguna cosa, la importancia del 2D, por ejemplo, o de saber dibujar, o de tener conocimientos. No digo que le digáis lo de Orson Welles, que decía que todo estudiante de cine debería saber todos los conocimientos acumulados por el ser humano en los últimos 20.000 años. Así considera el cine, el propio Orson Welles. ¿Qué le diríais vosotros? ¿Qué consejo le daríais? Yo creo que yo siendo productora y quiero seguir haciéndolo de películas en 2D, es precisamente esa formación en 2D. Es esa técnica que tiene que dedicada al dibujo de personajes, dedicada al dibujo de personas, dedicada al dibujo de animales. Esa es la base, es como el ballet. Quien quiere ser bailarín, aunque sea de rap, si tiene conocimientos de ballet clásico, muchísimo mejor. El que quiere tocar la batería de un grupo de rock, que aprenda a tocar el piano clásico antes. Entonces, yo es formación, formación, formación. Que se formen muy bien, que se formen muy bien. Y luego que elijan proyectos interesantes que les aporten algo a ellos como artista también. Porque es muy enriquecedor el trabajar en algo que le estás poniendo tu alma, porque estamos hablando de artistas que tienen un alma especial, que elijan proyectos que realmente les apasionen, que elijan estudios donde ellos se vean de aquí a 5 o 10 años participando en películas, que también sea su corazón el que les guíe un poco. Manuel, hombre, yo suscribo obviamente lo que dice Marisa, porque yo creo que los proyectos interesantes atraen gente interesante. Y nosotros, obviamente, con un presupuesto contenido como teníamos, pues teníamos unos sueldos que eran correctos, pero la gente no se mueve solo por el dinero. Y luego lo que yo les aconsejo, obviamente, es que hagan cortos. Que hagan cortos y que al final es una gran escuela y que tienen que aprender a contar y que además incluso esos cortos son su tarjeta de presentación. Aquí, obviamente, el título está ahí, es correcto, y si lo hay, mejor, pero es tu demo la que habla de ti y es curioso que yo creo que desde hace muchos años estábamos pidiendo una formación de calidad en animación en España y yo antes pues recomendaba a la gente que se fuera al Animation Workshop de Dinamarca porque no había un sitio en España. Y al director de Arrugas lo conocí allí y al director de Buñuel y el laberinto de las tortugas lo conocí a los dos en la escuela de Dinamarca, el Animation Workshop, ¿no? Siempre bromeo con los responsables que digo que quiero una estatua en la plaza porque consigo siempre a directores allí, ¿no? Pero yo creo que digamos, si cuando vuelva a la producción o si vuelva a la producción, espero que el próximo director lo pueda encontrar en una escuela española o lo pueda encontrar cualquier otro productor en una escuela española. Pues sí, yo os iba a plantear, lo tengo aquí, no lo había preparado, pero supongo que conoceréis este libro y si no yo doy un consejo también, no sé si se ve, de Pixar al cielo, de Deusto, porque me da la impresión, digo, por la experiencia que tengo yo con mis alumnos, tanto en la CAN como en la UTAD, como en ESNE, no conocen cómo es la industria del cine. Y es muy bueno que un animador conozca cómo es la industria, porque ellos se van a tener que poner al servicio muchas veces de otro creativo y lo más difícil de una película de animación, Sergio ha tenido
muchas historias porque su trabajo ha sido muy dilatado. Es un trabajo de muchos egos juntos que tienen que ponerse de acuerdo con una idea. Y si tienen conocimientos, este es un libro muy bueno, escrito por el que fue ejecutivo de Pixar, el que logró sacar a la bolsa Pixar y convencer a Steve Jobs de que pusiera una millonada en ese proyecto, dejando libertad a los creativos, pero a la vez aunando los criterios. Si un animador o un estudiante de animación tiene conocimientos de producción, creo que es importante, porque entonces no sufrirá tanto y podrá hacer mejor su trabajo creativo. Sí, pero Jerónimo, sí y no. O sea, este es un trabajo de equipo. Hay gente que le gusta la producción, gente que le gusta el guión, gente que le gusta el arte. Lo que tienes que hacer es probar varias cosas para ver si te gustan. También está muy bien el libro de Ed Catmull y otros, pero en este caso, y Marisa nos lo dirá, Sergio lamenta mucho que tuviera ser productor de sus películas, pero al final eso es lo que ha logrado que con Marisa y Sergio puedan controlar la película haciendo eso, ¿no? Y la biografía de Frank Capra, que es maravillosa también, habla de que, digamos, para que la película sea tuya no tienes que escribir el guión, tienes que producirla, ¿no? Y yo creo que está muy bien ese triunvirato creativo que es el guionista, el director y el productor, ¿no? Por tanto, es bueno que lo sepas, pero tampoco, si tienes un perfil puramente artístico, a nivel no es necesario. No sé yo si es necesario, pero esa simbiosis de los tres, de los dos creadores y el productor, de tener la misma visión es muy importante, si no la película fracasa. Absolutamente. A nivel de artista teniendo conocimientos de producción, yo lo veo más siendo la producción la que se adapte a los artistas y la que entienda a los artistas, la que les ponga las herramientas para que los artistas puedan desarrollar su talento, la que dé charlas, la que les informe, la que lo veo más del otro lado, de que el productor o la gente que trabaja en producción, desde un PA hasta un coordinador o un line producer, un production manager, que entienda la sensibilidad de los artistas, porque tenemos que adecuar esa producción a ellos. No los artistas adecuarse a una producción rígida, porque cada película es un mundo. La siguiente, a lo mejor, no tenemos un 20% de 3D, tenemos un 30% de 3D. El pipeline tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Es la producción la que se tiene que adaptar a la película y a los artistas. Desde un punto de vista de artista, lo que yo sí que daría una formación específica es para esa persona que es muy creativa, para esa persona que tiene sus ideas en la cabeza, pero no sabe aunarlas, ponerlas en un pitch, hacer una presentación. Hay mucha gente que tiene ideas en la cabeza, pero no sabe cómo mostrarlas al potencial cliente. En eso sí que veo muy interesante que alguien les guíe o que alguien les diga cómo hacerlo. Pero un animador teniendo conocimientos básicos de producción, es el propio PA, el propio coordinador, el que les va a ir guiando durante la producción. No sé. Yo me refería más a un asunto que he detectado en muchos creativos. Y es que al no conocer el medio de producción, no digo que quieren ser todo, guionistas, productores, montadores, todo. Cuando efectivamente el cine es un arte colectivo. Cuando un animador sabe cómo es una producción, lo difícil que es, sabe que ahí no puede meterse y que tiene que adecuar su trabajo creativo y no crearse falsas expectativas. Me refiero más a que pisen el suelo, el creativo, ¿me entiendes? Porque luego me encuentro con muchos chavales que dicen, bueno, tú es que te vas a llevar unos... eres incapaz de trabajar en equipo. Claro, les aboca frustración. Yo estoy más de acuerdo con Manuel en lo que ha dicho de, bueno, que experimenten en las primeras etapas, pero que luego se decidan por lo que quieren hacer. Porque John Lasseter hay solo uno, ¿sabes? Sí. Entonces, no todos los chicos que están empezando pueden. Eso es lo que quiero que sepan, porque es que todos se creen Walt Disney, John Lasseter, y lo primero que hizo Walt Disney, conocedor de la industria, es decir, yo sirvo para la producción y soy mal animador. Soy un animador mediocre. De hecho, ni dirigió sus películas Walt Disney. Eso se ha hecho público hace poco. Eso la gente no lo sabe. Eso es saber de producción, ¿me entiendes? ¿No? Hombre, no las dirigió, pero las contaba él a sus animadores. Sí, eso sí, las contaba muy bien. Walt Disney inventó... Yo siempre digo que Walt Disney inventó varias industrias. Inventó los largos de animación, seguimos haciendo Blancanieves, afortunadamente. Inventó los parques temáticos e incluso inventó la televisión infantil. Fue
el que hacía programas de televisión para eso. O sea que yo creo que es también muy importante el saber lo que quieres y el arropar y guiar a los artistas. Y, por ejemplo, a la hora de lo que mencionaba Marisa de las presentaciones, yo lo que le recomiendo a la gente es que vaya a eventos como el 3D Wire, el Wire de Segovia, o, por ejemplo, ahora en septiembre se hará un evento en Valencia que se llama Cartoon Springboard, que es un poco una antesala de los grandes foros de proyectos de animación que hay en Europa, que es el Cartoon Movie, que tiene lugar en Burdeos, y el Cartoon Forum, que tiene lugar en Toulouse, uno en septiembre y otro en marzo, ¿no? Y es muy enriquecedor porque el Cartoon Springboard está destinado a gente que acaba de salir de escuelas de animación, y el año pasado fue muy, muy interesante, sin duda. Oye, otra cosa que me pregunta, ¿cómo son las colaboraciones con los estudios extranjeros? Cada vez hay más y cada vez participáis más los estudios, supongo que SPA tiene más experiencia también en eso, en multitud de películas que a veces no se conocen, no solo de animación, sino también de acción real, porque la de acción real cada vez tienen más animación en sus efectos visuales y por ahí hay mucha posibilidad de consolidar estudios de animación en España y llegar a colaboraciones con otros estudios. En vuestras dos películas, si no me equivoco, han participado también estudios extranjeros, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros teníamos coproducción con Holanda y tuvimos también animadores de fuera de España. Y luego lo que tú mencionas, ¿no? Hombre, sobre todo en efectos visuales sí que hay una tradición, ¿no? El Ranchito, por ejemplo, hizo parte de Juegos de Tronos o hizo también ahora Mandalorian. Yo creo que es una gran referencia, pero otros estudios de efectos visuales también. Es que la animación es internacional. Eso sí, una cosa que Marisa coincidirá conmigo, en esta industria se trabaja en inglés. O sea, bueno, fíjate si soy boba, que os iba a preguntar, pero la entrevista va a ser al final en inglés o en español, porque estamos tan acostumbrados a manejar ese idioma para cualquier cosa, para, bueno, los productores, los animadores, nosotros hemos tenido 22 nacionalidades diferentes haciendo Klaus. Claro, o hablas en inglés o esto es un jari-jarida que te espero. Entonces, digamos, si quieres tener una carrera en la industria de la animación y no habla inglés, vete al Corte Inglés, métete una casita de esta de niños y verás cómo has llegado a tu tope. Porque es eso. Y aquí, hombre, yo creo que también es muy enriquecedor el ir fuera en algún momento de tu carrera. Sí. Lo que a nosotros nos gustaría, y una de las cosas que a mí me gustaría en esta responsabilidad en la que estoy, es que esos artistas puedan volver, ¿no? Sergio y Marisa quisieron volver y además han hecho patria en hacer Klaus aquí. También está Alberto Mielgo, también está Rodrigo Blas, Carlos Baena, yo creo que Dani Peixe, o sea, hay una generación que Nuria López Blanco también, que yo creo que lo ideal es que puedan volver en algún momento para traer eso que han aprendido y establecerse en su país si pueden, sobre todo viviendo de esta industria, porque esto tiene un componente artístico, pero si no puedes vivir de ello, pues no lo es. Pero eso se consigue con proyectos interesantes y con estudios estables, no con estudios acordeón, como digo yo, que ahora te haces grande, ahora te haces pequeño. Eso claro. Se consigue con una cierta estabilidad y creando proyectos interesantes, que la gente sea la que nos llame diciendo, oye, ¿qué tenéis que me apetece un montón trabajar con vosotros? Y traerles lo que dices tú por un sueldo más que decente, claro, que la gente se pueda ganar la vida, sobre todo, no sé, una recompensa por ese talento. Uh-huh. Oye, en cuanto a otros temas, por ejemplo, se hace poca animación para televisión, se hace mucha, se podría hacer más, porque eso también daría estabilidad a los estudios. Se hace poquísima porque las desgravaciones fiscales en España no funcionan para las series de televisión. Esa es mi teoría y es una pena porque, digamos, la animación para películas tiene más riesgo, es más esporádica. Y, por ejemplo, Shilam, que es el estudio que también estuvo nominado en el Oscar, es un estudio de series de animación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que históricamente en Francia, pues la apuesta por las series de televisión, ha habido 25 millones de euros dedicados por las televisiones francesas a series de animación, y en España, pues salvo Televisión Española, que
que tiene mucha voluntad, pues no se llega a esas cifras. Ahora mismo con el streaming no lo sé, pero yo creo que es algo muy a pensar de por qué no se hacen más series de animación en España, porque esos minutos también hacen mucha industria. En nuestro caso sería un cambio de modelo. Entonces sería complicado. Es decir, los equipos que yo tengo que montar para una producción de animación, de features, no tienen nada que ver con la de una televisión. Totalmente. La calidad, aunque cada vez la calidad va aumentando, no es tan apetecible a la hora de los artistas de high-end. Es decir, no, es un cambio de modelo, sería un cambio de modelo radical. Entonces, en principio, nosotros desde SPA no lo planteamos. Tendría que ser interesante. Pero también complementario. Totalmente, totalmente. También complementario. Y yo siempre me pregunto por qué, y luego, por ejemplo, Pocoyo, donde yo estuve trabajando durante 2 años, Pocoyo, mucha gente no sabe que una de las razones por las que se hizo, aparte de un equipo estupendo que tenía detrás, es que hubo una televisión británica que apostó por ella, claro, por esa serie. No fue un canal en España, sino fue un canal británico, ¿no? Y eso es algo que hay que reflexionar. Claro, vuelvo al tema de no arriesgarse a la hora de producir proyectos, ¿sabes? Es una pena, porque hay potencial, hay ideas buenas, hay proyectos buenos, pero no tienes esta maquinaria detrás que te esté ayudando. Entonces, bueno, pues obviamente al final tienes que salir fuera y el que te compre la idea o el que apueste por ti. Marisa. Hombre, yo copiaría lo que se hace en Irlanda y con eso ya avanzaríamos mucho. Sí, ya está todo inventado. Oye, Marisa, también otros muchos estudios, y así recordamos también a pioneros como los estudios Morro. También los estudios Cruz de Dorado hicieron mucha publicidad en su tiempo y eso les daba continuidad, de modo que cuando llegan series como Don Quijote de la Mancha, que habrá que reivindicarla aquí otra vez, porque ahí sí que apostó Televisión Española por una serie de animación potente, o Molécula, que fue yo creo que de las primeras series de televisión, ellos estaban preparados porque constantemente estaban haciendo anuncios publicitarios. Ahora me parece que es un ámbito que está poco trabajado en España y que, como dice Marisa, a lo mejor te obliga a cambiar de modelo y no estáis preparados estos grandes estudios. ¿Cómo veis ese tema? Yo vuelvo a decir, sería un cambio de modelo para nosotros y no nos interesaría. Por ahora, tal y como está, no nos interesaría. Queremos... por ahora, digo, por ahora. O sea, porque no, son el desarrollo de ideas nuevas, novedosas, originales, que nos lleven hacia una producción de películas. Entonces, nos desviaría del objetivo en este momento. Hombre, hay estudios de publicidad. Frank Barton hacen cosas muy interesantes y yo creo que Evelyn Baker también es un estudio extraordinario. Mr. Klaus, yo creo que es que talento tenemos. Muchos de ellos trabajan en publicidad y los que trabajan en publicidad estarían encantados de hacer series o largometrajes, seguro. Entonces, yo creo que también eso, estudios que hagan publicidad también eso es complementario. Es más, Pixar durante muchos años estuvo haciendo publicidad por eso, para mantenerse facturando, ¿no? Y Arman, la productora esta británica de Stop Motion, por cierto, que me ha preguntado aquí alguno por Stop Motion, Sara en concreto, que es una de las directoras del corto Ratones Intrépidos. Sí, un saludo, Sara. Nos está escuchando. Y habla de Harman o de Laika, que efectivamente son estudios que a través de Stop Motion hacen bastante cine de publicitario. Pero efectivamente es el modelo, quizá, es lo que dice Marisa. No estamos preparados para un cambio tan potente, quizá, ¿no? A ver, digamos que nosotros, pero hay muchas realidades. El Stop Motion... también hay tradición en España. Yo no he hecho nunca stop motion, pero yo creo que también es muy interesante, ¿no? Y los dos estudios que mencionas son fantásticos. Y allí, por ejemplo, está Luis Zamora trabajando, que en las películas de Arman pues ya es uno de los storyboardistas más reputados y que seguramente dirigirá dentro de poco una película que seguro que será interesante. Por cierto, que hay muchos inquietos, que lo sepáis, que están un poco... ¿Cómo es que estáis diciendo que hace falta dibujar bien o que hace falta saber de 2D para ser buen animador de 3D? Están muy inquietos porque se ve que muchos de los que están siguiéndonos estudian 3D y a lo mejor ni dibujan bien
ni saben muy bien el 2D, ¿no? Quizá podéis insistir un poco, a mí siempre le he oído a Cruz y a otros, y yo creo que es verdad, y a John Lasseter, que para que tengan alma los movimientos es muy importante saber dibujar y tener animación tradicional. Y de esto que estabas hablando, de los efectos visuales y la stop motion, ahora mismo en streaming, un documental, que no me acuerdo cómo se llama, de uno de los grandes, de los de stop motion, que se pasaron al 3D porque eran unos animadores magníficos de la captura de movimiento, por cierto, que ahora se hace. ¿Por qué? Porque ellos sí que saben dónde poner los puntos de movimiento de un dinosaurio, por ejemplo. Este era el que se llevó el Oscar por Jurassic Park y también y por el Phil Tippett. Phil Tippett, efectivamente. Pues ahora mismo se ha estrenado hace 2 semanas un documental sobre él donde se responde a estos porque es muy importante animar. En el caso de estos, haciendo esculturas, modelando, y en el caso un dibujante, sabiendo cuáles son los puntos de movimiento de un modelo, ¿no? La anatomía también es muy importante. Cuanto mejor conozcas la anatomía, por ejemplo, humana, o Fernando Moro, tú sabes quién es Fernando Moro, ¿no, Manuel? Sí, por favor. Sí, hombre, por supuesto, soy fan. El heredero de la gran tradición. Es un excelentísimo animador, pero es que además es tan bueno haciendo animales, dibujando animales, que bueno, era lo de Fernando, danos un mes de tu tiempo, 2 meses para dibujar los renos de la película, porque es que era maravilloso. Y luego los renos... Los ha hecho él, los hizo él. Los renos de la película en 2D los hizo él. Y luego dio todas las referencias para que los animadores ya, los pequeñitos, renos y eso ya se hicieron en 3D. Pero claro, su conocimiento de la anatomía animal es brutal. Entonces, yo creo que podrá animar mejor un reno que una persona que no tiene ese conocimiento anatómico. Pero bueno, aquí, como digo yo, esto es un país libre por ahora. El que no quiera estudiar eso... Hay que hacerle un homenaje a Fernando Moro, porque Sergio Pablos es el mejor animador de España, con permiso de Fernando Moro, que es muy bueno. Hay que recordar que Fernando Moro, que es el gran heredero de toda la dinastía de los Moro, trabajó con Don Bluth en películas como Anastasia. Ahí también fue supervisor de personaje porque él animó entero el perrito de Anastasia. Hablando de animales de Fernando Moro. Y que además tiene unas charlas fantásticas sobre anatomía animal en animación. O sea, de verdad, buscarlo porque nosotros hemos subido algunas en nuestra página y es que es fantástico. Entonces, cuanto más conocimientos tengas de cualquier tipo de anatomía, mejor podrás animarla luego, sea en 2D o sea en 3D. Ese es mi punto de vista. No, y luego también hay artistas maravillosos como Borja Montoro también, que, buenísimo. Que, digamos, cuando te sientas con él bueno, pues dice que no sabe dibujar, ¿no? y siempre explica que la importancia de la práctica, la importancia de trabajar, la importancia de seguir aprendiendo. Y digamos, son esa generación que sorprende cada vez que coge un lápiz, ¿no? Yo pienso también aquí, a ver qué opináis vosotros de esto, porque me siguen preguntando sobre la formación. Claro, yo soy profesor también en la Universidad Villanueva, que tiene comunicación audiovisual. Yo intento meter toda la animación que puedan, porque a veces se queda un poco endogámica la animación o fuera de los estudios específicos de comunicación audiovisual. Y pienso que es muy importante que estuviesen de algún modo integrados o que en el plan de estudio, aparte de las puras asignaturas técnicas, específicamente de animación, tuviesen, por supuesto, historia del cine, por supuesto, montaje, por supuesto, dirección, por supuesto. O sea, que tengan una formación también en comunicación audiovisual, que en Villanueva estamos procurando potenciarla de todos los modos, y que creo que en otros sitios a lo mejor se quedan un poquito demasiado técnicos, o sea, con muchas asignaturas de modelado, de movimiento de personajes, y a veces le falta el bagaje para que esas películas tengan el alma que tienen vuestras películas. No sé cómo lo veis esto. Bueno, yo quizás una pregunta más para Sergio que para mí, porque bueno, él es el creador, ¿no? Pero lo que sí hemos notado es esto, hay asignaturas, por decirlo de una manera, que no se dan y yo las necesito luego como profesionales, por ejemplo, storyboard. Necesito storyboarders, necesito gente que sepa de story. Porque sin eso, que es el primer paso después del guión en una película, no podemos seguir desarrollando ideas. Necesito gente que sepa de layout. Layout es, bueno, hasta conseguir gente de layout les hemos tenido que entrenar nosotros. O sea, ha sido increíble. Cleanup, animación, lo mismo. Hemos tenido que casi entrenar. Bueno, en Cleanup hemos tenido que hacer
2 sesiones de unas 90 personas para poder entrenarles para hacer clean-up, porque era una profesión totalmente como abandonada. Con tanto 3D, obviamente, tanto animación tradicional como clean-up. Entonces, yo le pediría a vuestras escuelas enseñar a los chicos storyboard. Es el primer paso, de verdad. Y nos hace falta ese tipo de talento. No solamente me siento y dibujo. No, hasta que yo llego a eso, he tenido que crear una historia, he tenido que desarrollar una historia. Hay que saber de movimiento de cámara, hay que saber de fondos, Esas son las asignaturas que no solamente es animación 2D y animación 3D, me hacen falta, porque si no, o son autodidactas o yo no tengo tiempo en una producción para enseñarles todas esas técnicas. Hombre, yo en tema de formación lo que insisto mucho es que se fijen en quiénes son los profesores, porque yo creo que eso es determinante y luego que aparte de eso, digamos, ahora mismo el conocimiento está en Internet y pueden hacer muchas cosas que sencillamente antes no existían. Hombre, también creo que es bueno ir a escuelas porque también en las escuelas te encuentras gente que está buscando lo mismo que tú. Entonces ahí conoces gente que posiblemente, digamos, desarrolles una carrera profesional con ellos. Y yo por eso me gusta mucho el visitar escuelas o dar conferencias en escuelas porque al final es donde está el talento y donde es importante establecer una relación con el talento desde un principio y, como he dicho, hacer cortos, ¿no? Hacer cortos y luego también tener, digamos, ser capaces de decir que si no es bueno, pues no lo enseñes. Porque yo creo que muchas veces pues hay que ser bastante duro con uno mismo para saber lo que puedes enseñar y lo que no. Y al final, si tu demo no habla de ti, pues sencillamente un estudio como SPA ni te mirará. Es que la autocrítica es muy importante también y eso te hace mejorar como profesional y como artista. Pero ahora te tienes que sentar y decir, ¿es bueno? ¿Es suficientemente bueno como para poder enviarlo? ¿Es suficientemente bueno como para poder mostrarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y no quedarte siempre en el, lo he hecho de maravilla, esto lo voy a enviar y me voy a nombrar director de la siguiente película. ¿Cómo puedo seguir mejorando? Otra cosa que veía yo, que hace tiempo los críticos nos metíamos mucho con eso. Veíamos muy buenos profesionales animando, incluso montando, o sea, de story. Y veíamos pocos guionistas especializados en animación, pocos productores como vosotros, que esto ha sido muy importante en el cine de animación español, que sepáis Pero cómo... es que los guionistas no tienen que estar especializados en animación. Eso es algo que... Conocer su lenguaje, porque tú veías que si tú tienes un buen... Ese lenguaje, Jerónimo, es el lenguaje cinematográfico, punto. Sí, punto. Sí, pero también... No, digamos, pero las referencias de Salvador Simó para Buñuel, pues eran Buñuel, eran Kieslowski, eran Ozu, o sea, son... Por supuesto, pero si tú, por ejemplo, te llega un guión, que te llega a ti, que dice, frente de la guerra en Madrid, 400 carros de combate avanzan por la derecha, tú ya sabes que en animación eso no se va a poder hacer. Si tú ¿Por qué no? Mulan. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. Define el medio, o sea, ¿va a ser en 3D o va a ser en 2D? O lo puedo modificar. Pero yo creo que el guionista es el mismo, es más sensibilidad hacia la historia que otra cosa. Sin duda, pero ver, no, Jerónimo, no estoy de acuerdo. O sea, en Arrugas tenemos una secuencia con el Orient Express que no llega al minuto. En imagen real, que dicen, uy, Dios mío, el Orient Express. No podrían haber hecho. Aquí la autocensura es lo peor que puedes hacer. Sí. Digamos... A tantas películas españolas. Fíjate tú que tenemos, hasta hace muy pocos años... No, nosotros no hacemos películas españolas, hacemos películas para el mercado internacional desde España. Películas de producción española, muchos animadores muy buenos, que luego algunos los has citado, han sido directores, guionistas, productores de sus películas, y tú en cuanto la ves como crítico te das cuenta, no tendrías que haber escrito tú la película, tendrías que haber contratado a un guionista profesional. Tendría que haber ido un productor, en vez de llevar tú todo el peso de esto y centrarte más en lo que hacer bien. Por eso, a mí me honra, y le aplaudo a Sergio Pablos, porque siendo uno de los mayores conocedores del cine de animación,
ha sabido ceder el protagonismo en la producción, en los guiones, en todo, a otros profesionales. Pero muchas veces ves que la animación está vista como un género, las peliculitas. Y yo eso lo he visto incluso en la ECAM. Eso sí, es como un género menor. Pero yo, poco a poco va cambiando también. Hace poco Jerónimo, si miras la taquilla, de menor no tiene nada, porque no, por supuesto. a mí me parece que Netflix fue muy inteligente al tener un contenido Prime en Navidad. Yo creo que fue muy inteligente, pero las películas familiares de animación suponen un 30% de la taquilla. Sin duda. Por eso es por lo que me pregunto por qué no hacemos más películas de animación españolas para un público familiar cuando hemos pasado de hacer 7, 8 películas al año a 3. Claro, eso es. Y hace poco estuve con José Mota, porque efectivamente en el ámbito de la comedia valora muchísimo la animación. Casi todos los grandes cómicos, he tenido la suerte de entrevistar a muchos extranjeros, a Mr. Bean, a Steve Martin, todos les entusiasma la animación, porque forma parte de su trabajo. Sin embargo, eso no está bien representado a veces en los estudios de comunicación audiovisual. Entonces dices, qué lástima que no te surja gente tan buena como Tim Burton, que empezó como animador, o tan buena como otros grandes directores actuales, el propio Tarantino, que te mete de pronto una secuencia de anime en 6 slides. Está viendo vosotros estáis consiguiendo que la animación suba de consideración y se estudie también en las escuelas de comunicación audiovisual, de modo que surjan guionistas, y ahí voy, que han estudiado específicamente guión, que sepan también cómo llegar al lenguaje propio de la animación. Que no hay un lenguaje propio de la animación. No, yo no estoy de acuerdo. Es cine. Cine. Sí, que es cine, pero con sus componentes concretos. O sea, desde el punto de vista de guión, para mí es lo mismo. Ahora, en dirección es diferente. O sea, un director sí que tiene... Totalmente. Pero un guionista... De hecho, el guión realmente de Klaus es de Sergio. Totalmente. En las primeras fases contratamos a 2 guionistas, sí, están más o menos en línea con Sergio, pero llegó un momento que dijo Sergio, mira, y a partir de aquí realmente es mi guión. Y estas 2 personas, ¿sabes? Jim y Zach, ellos 2 no habían hecho nunca animación. De hecho, es que no habían hecho nunca animación. Entonces, yo en eso también difiero un poquito contigo. Yo estoy más de acuerdo con Manuel. Que da igual, o sea, lo que importa es la misma visión sobre esa historia que tengas. El director es diferente, un director de, como dices tú, películas normales, de live action, que se cambie a animación, mejor que conozca las reglas de animación, porque la película va totalmente al revés. Claro, sí. Se nota antes. Sí, ahí hay un gran ejemplo en Javier Fesser. Sí. Por ejemplo, que hizo un trabajo extraordinario en Mortadelo. Sí. Pero es gracioso lo que comenta Marisa, eso de que hacemos las películas al revés, ¿no? Y allí también está el tema de la animática. Yo creo que, vamos, ver las animáticas de Klaus son una maravilla y luego yo creo que en películas con un presupuesto contenido el mantra es anima la animática, porque obviamente es lo que no puedes... No puedes, digamos, tú no puedes ir a montaje y dejar planos en el suelo, ¿no? También está la labor del montador. Nosotros tuvimos un montador fantástico en Buñuel, el laberinto de las tortugas, José Manuel, y que hizo un gran trabajo y que también complementa la labor del director, ¿no? Pero es otra parte que yo creo que si tú quieres dirigir, haz animáticas. O sea, ya está. Porque ni siquiera tienes que acabarlas. O sea, se ve una persona, si sabe narrar en la animática. Sin duda. Y luego las bandas sonoras, por cierto, que en los 2 casos son muy buenas, vuestras 2 películas. O sea, en ese sentido sí que tenéis ese sentido de la película como unidad de artistas, ¿no? Yo creo que funcionan muy bien las bandas sonoras en las 2 películas. Muy buenas. Es lo mismo. En el caso, Alfonso Aguilar, desde que antes de que salió el teaser, ya estaba comprometido con el proyecto. Y además estaba en línea con Sergio, creativamente. Con lo cual, claro, cuando estás en línea con el director, que además es el guionista, pues imagínate, es que tienes la misma visión de la película. Y bueno, y es que o sea, la película es maravillosa desde un punto de vista musical también. Funciona muy bien. Y luego la banda sonora de Buñuel ha sido premiada y muy elogiada, además con razón, ¿no? Hombre, ganó en Málaga, ganó en Annecy, la primera vez que gana una banda sonora española en Annecy.
yo creo que estuvo a punto en el Goya y yo creo que Arturo Cardelús pues hizo un trabajo extraordinario con Salva. Y como decía Nani García, que hizo la banda sonora de Arrugas, yo creo que la banda sonora es la levadura de la película, ¿no? Total. Y es muy bonito cuando vas a grabar la banda sonora. Yo creo que es uno de los momentos más emotivos del proceso, porque además en la animación, como estamos tanto tiempo, es como ya le ves la cabeza a la criatura. Y yo recuerdo que nosotros grabábamos en Abbey Road la banda sonora porque Arturo consiguió unas condiciones especiales para películas independientes y cada vez que se ponían a tocar, pues a mí me daba la tos y me tenía que ir al pasillo porque era demasiado emotivo aquello, ¿no? Es muy bonita esa Sí, es fase. uno de los momentos más bonitos de la película. Nosotros lo grabamos bueno, una de las partes, claro, la grabamos en Viena con una orquesta que no sé si eran 112 o 113 artistas, bueno, fue espectacular. Y ese momento en el que ves tu película en una pantalla grande y se ponen todos al unísono a tocar la canción bueno, es que fue impresionante, de verdad. O sea, yo, Alfonso, digo, no sé cómo puedes seguir dirigiendo y no se te cae la batuta. Y es uno de los momentos más bonitos, es espectacular. Es espectacular. Bueno, vamos a tener que irnos. Yo seguiría horas aquí. Yo creo que los que nos están escuchando también pueden Marisa. 3 minutos más. O sea que si queréis un par de preguntas más, una pregunta más, es que tengo otra videoconferencia en unos minutos. Bueno, pues, una de las cosas de trabajar con Estados Unidos. Claro, ¿tenéis proyectos así en marcha? Ahora tú dices que no estás produciendo ahora, aunque tenías ese proyecto. Yo ahora mismo estoy en la Comunidad de Madrid y no puedo... No estoy produciendo, por tanto... ahora mi... ¿Lo tienes parado y no avanza o va siguiendo sus cursos? No, sí, los proyectos avanzan. Yo ahora no estoy en ningún proyecto, yo ahora estoy intentando colaborar con la consejera, con Marta Rovira de la Cruz, para que la industria audiovisual pues mejore sus condiciones en la Comunidad de Madrid, que yo creo que hay que hacer y hay mucho futuro. Cosa que te agradecemos, Manuel, cosa que te agradecemos, que estés aquí defendiendo. Hombre, entre otras cosas, vamos a anunciar unas ayudas a desarrollo que tendrán una cuantía mayor para animación, como debe de ser, y se anunciarán ahora el mes de julio. Pero aquí estoy como productor de Buñuel, entonces no mezclemos. Oye, Marisa, ¿y vosotros tenéis algún proyecto así en ciernes o posibilidades? Sí, Sergio sigue pensando en proyectos y dentro de nada les daremos forma y queremos empezar a desarrollarlos pues seguramente a finales de año, principios del año que viene. O sea que Sergio siempre tiene muchísimas ideas en la cabeza, ahora está centrado un poco en darles forma para poder desarrollarlas en el futuro. Oye, una cosa que me preguntan... Hombre, yo creo que perdón, porque una de las cosas que quería decir, que de las cosas que más he aprendido yo de Sergio es que los dosieres que hace de presentación son los mejores de esta industria. Yo confieso que copio los dosieres de Sergio Pablos. Oye, y una última cosa, me preguntan muchos, ¿recibís vosotros, si los mandáis, guiones, ideas, posibilidades de trabajar, porque los productores siempre estáis buscando historias, pero claro, a veces no es fácil, ¿no? ¿Animamos a la gente a que os las envíen o no? Pues en nuestro caso, como tenemos a Sergio dirigiendo toda la parte creativa, no aceptamos guiones o ideas de fuera. Por ahora nos estamos centrando en intentar desarrollar las que él quiere para el futuro. Pero bueno, es como lo tenemos planteado ahora por el momento, ¿sabes? En el futuro, a lo mejor, si pudiésemos ampliar la parte creativa del estudio, sí que sería interesante empezar a recibir ideas de fuera, no solamente porque si no sería endogámico, Sergio es el único que desarrolla proyectos. Lo que queremos hacer es en el futuro, no te estoy diciendo dentro de unos meses, porque bueno, acabamos de terminar Klaus y ha sido la verdad es que bastante estresante, pero sí que en el futuro si pudiéramos contar con cabezas más creativas, yo creo que sí estaríamos dispuestos a tomar ideas de fuera. Manuel, ¿tú cómo lo ves? Yo les animo a hacer cortos y a presentar sus solicitudes en la Comunidad de Madrid. Claro. ¿Tú crees que es mucho más interesante en ese sentido lanzarse a hacer un corto que escribir un guión o un tratamiento y enviarlo, ¿no? Tiene más posibilidades de que te hagan caso. A ver, es que también tú tienes que pensar en tu carrera como una escalera.
¿Qué pretendes? ¿Dirigir un proyecto de 20 millones a los 22 años? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y yo creo que es que nadie está preparado para dirigir un maratón como el que es una película de animación a esa edad. Sencillamente. Otra cosa es que hagan cosas interesantes, que los cortos le dan una libertad creativa y que vaya desarrollando su carrera. Pero además el director tiene que saber de todo, tiene que saber de guión, tiene que saber de animación, tiene que saber de sonido, tiene que saber de banda sonora, tiene que saber de story, de animática. Y hay mucho que aprender, y ahí el propio Sergio, pues digamos, con toda la carrera que tiene, Klaus es su primera película y un peliculón, pero yo creo que es que a veces la gente tiene una aproximación un poco irreal de esta industria. Y lo que tienes que saber es que tienes ciertos peldaños y el corto yo creo que es el primero y uno de los más importantes. Bueno, fenomenal. Marisa, Román, Manuel Cristóbal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Nos hemos visto, pero sois la razón de que esto se haya realizado. Con esto damos fin a esta primera edición de los Villanueva Shocking Talks, de los coloquios que esta actividad que durante una semana ha reunido un montón de expertos del audiovisual español. Me alegra que hayamos concluido con el cine de animación. Os deseo lo mejor para el futuro, que nos sigamos viendo y que yo como crítico pueda seguir hablando mucho de vosotros como lo he hecho este año, porque eso es un buen síntoma de toda la animación española. Espero que las escuelas estemos dando pasos para ir mejorando la formación de tantos alumnos y que puedan participar en la siguiente edición de los Villanueva Showing Festival y en todos los festivales del mundo. Y nada, muchas gracias a todos por la confianza y por habernos seguido a lo largo de toda esta semana en estos coloquios que han acabado en punta. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.